Libanom atin. La palabra crea, con la presentación de Edwin Joel Simons, Ramón Kuhn y Miguel Pimienta Silva. Edición y sonoplastia de Miguel Pimienta Silva. La palabra creada, el podcast que busca el diálogo, la crítica y el análisis profundo del proceso civilizacional maya de ayer y hoy. En cada emisión, un nuevo tema y nuevos invitados. Sean bienvenidos a este programa que se llama La Palabra Creada y que busca dialogar, crear diálogos entre perspectivas, formas de ver el mundo que son en sí distintas, pero que pueden convivir y que pueden dialogar de una forma completamente apacible, de una forma completamente educativa. Tengo el honor de estar compartiendo este espacio con dos formas de pensar bastante distintas de la forma en que fui educado, ya que soy un cashlano que fue educado dentro de los parámetros completamente occidentales, mismo que tenga formación académica específica en el mundo de los mayas, pero que en gran medida se aleja mucho de la realidad vivida de lo que es ser maya. Por ese motivo, tenemos la presencia en este programa también de dos mayas hablantes, de dos visiones del mundo maya, una visión cachiquel de la palabra de mi querido amigo Edwin Joel Simón, y también la visión desde tierras de Alta Verapaz, la visión dada por mi querido maestro don Ramón Kuhn, que nos traería una visión más cercana a la visión Quechí y a la visión Pocomchi. Así que no pierdo más tiempo en introducción, solamente decir que mi nombre es Miguel Pimenta Silva y que para mí es todo un gusto estar aquí en la presencia de todos ustedes. Y ahora paso a dar también palabra a mis queridos compañeros de programa. Por favor, Joel, ¿quieres tener la amabilidad de dar tus primeras palabras, inaugurar también este espacio para toda la gente que nos escucha en Guatemala, sobre todo la gente que habla el cachiquel? Gracias. Tsakar chirimanlaji bonojal, Matías Chiveri, Peyo Jibakashaj, Matías Chikeli Kachibil, Rin Kamal Kibaber, y Chinyo Tzihon Hubaparuiri, Rutzihonik, Rikak Aslemal, Chori Mayab Shoral, Mayab Tinamit. Matías Chive, Hareri Nabej Chabel, Kerirubi Annika, Rikamoloch Kamin. Bien, buenos días a todos. Gracias por el espacio, por permitirnos estar acá, al creador y formador, como lo rezan nuestro Popol Vuh. Pues esta es la primera palabra, así se llama nuestro programa, y esperamos con esto poder también dialogar en torno a los conocimientos, reflexionar, analizar, que no también cuestionar y también seguir haciendo conocimiento en torno a esto. Pues sean todos bienvenidos y gracias. Matios, Cari, Joel. Maestro, querido maestro, usted no se importa que le llame maestro, ya son muchos años lado a lado conviviendo y sabe todo el cariño que tengo por usted, así que permítame llamarle maestro y permítame también a los oyentes, siempre que pronuncie yo la palabra maestro, ya saben que me refiero a don Ramón Kuhn. Por favor, maestro, adelante. ¿Quiere saludar quizá en los dos idiomas en que usted es fluente a la gente, ¿no? Y no estoy hablando del idioma español, estoy hablando del Pocomchi, del Quechí. Por favor, adelante, maestro. Misuqtqakush tut misuqtqakush haw. Masale chol kwaskuisin saliona la in. Masale chol saliqak angel oqesh tikubankilish kaba lipanuomatin.
leen qawa Ramón u kamashel qawa Mek qawa Miguel u qawa Joel aran un sail cholehil chokre naqash taqlankil hun nimla sail cholehil chokre la esh li kwanqesh ti anitesh apiang saliqak Ángel re seraq ikum patak chirish li hun chi khalan chi seraq saliqak Ángel Huasqui ishke baisay qach'ol malaj marekwan li pach'om malaj marekwan li k'a'ux peya nakeraj kosb'al saqayanq naru nakesaqonq. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan en este momento. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, entrar a través de las distintas redes sociales que existen para compartir con ustedes nuestras experiencias de ser miembros descendientes de los pueblos originarios. Y pues son bienvenidos a nuestra programación, gracias a Miguel Pimenta Silva, como también gracias a Joel Simón que compartimos con ustedes este espacio. Bantiosh, maestro, Bantiosh. Estamos entonces aquí en este primer episodio y como tal, si el nombre que este programa tiene es la palabra criada, creímos en conjunto que lo mejor sería tratar en el primer episodio del mismo programa la cuestión de la importancia de la palabra. Al inicio era el verbo, o sea, al inicio fue la palabra. Si somos lo que somos como civilización humana, si somos lo que somos como un conjunto desarrollado de seres, en gran medida debemos eso a los procesos de comunicación, donde la palabra es un factor clave. Por ese mismo motivo, sería interesante profundizar ese tema y en esa perspectiva damos espacio a la opinión de Joel. Joel, ¿nos quieres exponer un poco acerca de la cuestión de la importancia de la palabra? Gracias. Bien, pues compartir, ¿verdad? Desde la cosmovisión maya, particularmente lo que se ha reconocido como el libro sagrado de los mayas, encontramos en lo que es posiblemente, digo posiblemente porque Francisco de Ximénez, quien descubrió el Popol Vuh, también aclara, o más bien los que investigaron el Popol Vuh aclaran, de que hay algunos folios que están desaparecidos posiblemente. Entonces quizás haya información introductoria que no es, pero en la primera parte del Popol Vuh se encuentra la frase relacionada también al discurso, a la palabra. Entonces dice, digamos, uno de los primeros párrafos, esta es la revelación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques, solo el cielo existía. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, Tepeu y Gucumatz. Hablaron pues consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensamientos. Esto es lo que nos introduce el Popol Vuh. Es vital reconocer que para la comunicación la palabra, digamos, es un medio esencial para los pueblos indígenas de este territorio. Estamos hablando quizás todas las culturas, pero particularmente de la cultura maya, puesto que estamos haciendo referencia al Popol Vuh, y también dialogando en torno un poco más tal vez centralizados en esta parte, digamos, mesoamericana de este continente americano. Entonces, en términos generales, pues ahí encontramos una referencia en torno a la palabra, que es lo primero que existió
que es lo primero que dio vida a todo, que es lo primero que surgió. Entonces, de ahí la importancia de la palabra. Eh, Aún al día de hoy, para los mayas es esencial, los antropólogos se atreven a afirmar de que la palabra de los ancianos es sagrada y es la que se debe respetar. ¿Por qué la palabra de un anciano? No significa de que se eche de menos o que no valga la palabra de alguien menor de edad, de un niño. Por supuesto que sí lo vale, pero la palabra del anciano se le da más valor porque también trae consigo toda esa experiencia, toda esa vivencia de años y también la captación de todo el traslado, de toda la herencia de información que recibió de sus ancestros. Entonces, la palabra de los abuelos es bastante valorada. Eh, Podríamos mencionar, yo quiero hacer referencia a una entrevista que se le hiciera a uno de los guías espirituales de la cosmovisión maya, que se le hiciera a Leopoldo Méndez. La entrevista se la hizo Rosa Chávez, una poeta también, Caxiquel Quiché, en el marco del día del nuevo año maya, que se celebra aproximadamente a finales de febrero de cada año gregoriano. Me refiero al calendario AP. Entonces, él decía por qué le hacían la entrevista en torno a cuál era el sentido de las ceremonias, por qué se hacían las ceremonias para la celebración de un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo solar de 365 días. Entonces, él mencionaba que la ceremonia, el sagrado fuego, es como oído de la madre tierra, como oído del corazón del cielo, como oído del viento, como oído de nuestros creadores. Y es a quien se le transmite esa bienvenida a cada momento, a los días, a los meses, porque de alguna manera se sabe que nos traerá el tiempo y se le aprecia y se le ve en su justa dimensión. Entonces, esto que menciona él es bastante profundo, porque por medio de la palabra nosotros podemos comunicarnos con esas energías. Si lo vemos desde la cultura occidental, podríamos decir desde los dioses o el dios, desde la cosmovisión maya, lo transmitiríamos desde las energías, las primeras energías dadoras de vida. Entonces, he ahí esa conexión. Entonces, el fuego es como una forma también de palabra y al final de cuentas, el maya en la actualidad hace sus ceremonias siempre con el fuego. Entonces, el fuego es como un medio también y es la palabra misma de estos elementos. Entonces, he ahí la importancia de la palabra. Entonces, la palabra es energía viva, la palabra es espíritu, la palabra tiene vida, la palabra es una fuente también viva del conocimiento. También podemos afirmar que para el pueblo maya, las palabras son vanas si no se acompañan de acciones positivas, por supuesto. Entonces, también la palabra es una capacidad creativa de la humanidad. Tenemos algunas referencias yo creería que en todas las formas de textos. Me refiero a las formas, no un tanto a la forma descriptiva, gráfica, sino de los elementos en donde fue plasmada la palabra. Encontramos dinteles, encontramos murales, encontramos estelas, encontramos vasijas en la cultura maya, en donde hay referencias a ciertos discursos. Entonces, si vemos las estelas de sitios arqueológicos, siempre hay personajes en donde se complementa no solamente con la fecha, digamos, los datos que recogen y describen el hecho, el acontecimiento del momento que se está queriendo plasmar,
sino también hay discurso entre personajes. Pero no solamente entre personajes vivos, también vemos ese discurso o esa palabra transmitida hacia seres no humanos. Podríamos decir que pueden ser los espíritus, las energías, quizás representando el sol, el viento mismo, incluso los animales. Entonces, estos discursos, en muchos de los casos, por ejemplo, es más particular en las estelas, en donde van tomando formas combinadas de plantas, animales y humanos. Entonces, quizás nuestros ancestros se referían en ese sentido a los espíritus de nuestros ancestros, ¿sí? Tomémoslo de esa lógica. Pues creo que es quizás la definición o la conclusión más aceptada, ¿verdad? En los estudios arqueológicos. Y aparte de eso, pues vemos en las vasijas también una serie de imágenes de personajes en ciertas acciones y siempre hay cierto discurso. Entonces, es como vemos ahora en los cómics, en los chistes que vengan en los periódicos, sale cierta nubecita y ahí va la palabra escrita. Entonces, los mayas también desarrollaron este medio de comunicación y es bastante importante para la vida de los pueblos indígenas. Eh, Tal vez en términos generales, lo que podríamos abordar es esto, la importancia de la palabra. Muchos afirman que para el ser maya hay como toda una oral, dicen. Y sí es cierto, yo diría que lo único que nos quedó, digamos, que no nos han podido quitar, es la palabra, porque nos quitaron nuestros códices, nos quitaron nuestros muros, nos quitaron nuestras ciudades, eh, destruyeron toda la información que había. Entonces, hay mucha información en torno a todo el desastre que vino a causar la invasión europea, no solamente con la parte física de hacer guerra, de atacar, sino también con las enfermedades que se trajeron, que diezmaron a la población indígena. Pero centrémonos aquí en torno a todo lo material. Eh, pues el mismo Diego de Landa recopiló en las cosas de Yucatán sobre cómo desarrollaron su proyecto civilizatorio, podríamos decir, o cristianizador, destruyendo mucha documentación maya. Entonces, seguramente habían grandes bibliotecas, lo describen muchos cronistas de la época de la invasión y colonial, incluso los mismos invasores, pues encontrar documentación al respecto en donde describen cómo estaban más o menos las ciudades cuando ellos vinieron. Pero la situación fue que lo encontraron o lo vieron todo como algo extraño, algo distinto, algo pagano, y fue por eso que se atacó. Entonces la palabra escrita fue casi que en su totalidad destruida, pues solamente la palabra hablada quedó viva y la mantenemos aún en nuestros tiempos. Y queda aún, pues, evidencia de ello. Aparte de los pocos códices que hay, creo que son 3 los más famosos, eh, está el conocimiento ahí, está el conocimiento y me refiero con esto a los idiomas que existen en la actualidad. Además de ello, pues también hay muchos textos coloniales que describen parte de la cosmovisión y que eso se sostuvo sí o sí por la palabra hablada y palabra escrita. Entonces, creo que en términos generales hay sigue viva, podríamos decir, sigue vivo ese espíritu de la palabra. Entonces, para nosotros debe ser la palabra como un vehículo para perpetuar también esas ideas de nuestros ancestros, esos conocimientos o cosmocimientos, como se han atrevido a acuñar algunos antropólogos
historiadores y contemporáneos. Y esto puede permanecer en el tiempo, sí y solo sí, si la recreamos, pero también si la acompañamos de acciones. Y una de estas acciones es la que queremos también promover por este medio, ¿no? De dialogar, ¿sí? Y ver cómo podemos reavivar esa palabra que tiene conocimiento. ¿Listo? Matías, Joel, maestro, ¿qué qué le parece esta perspectiva de Joel y sobre todo cuál es su perspectiva, maestro? Bantios Miguel, Bantios Joel, Chirishli Atinopal, Yoko, Chirishli Sarakli, Yoko, Kospalerikin, de Kenem de Casquisin, Sakaslanatina, Yaman, palabra. Claro, li naravnas yeli palabra Sakaslanatin, Salikatinopal. Saliatinopal, Kerchi, en el idioma Kerchi, palabra es igual a decir atin. Mientras que en el idioma Poconchi es orik, que implica para cada uno de estos idiomas este término palabra. Bueno, se le da mucha utilidad. El término palabra, por ejemplo, en el idioma Pocom, la palabra puede mentir. Chukul orik, hu ra chukul orik. También se puede decir cuando una palabra miente, cuando la lengua miente. Ti laj orik, chukuj orik, cuando a través de la palabra se expresa la soberbia, el falso testimonio. Pero también a través de la chukul orik, chukul orik, se manifiesta el que miente, el que miente. Y luego tenemos uryeu, wach y orik. La palabra se empeña, la palabra tiene un valor desde el idioma Pocomchi. En todo caso, la palabra toma un papel muy importante para la persona, para la familia, para la comunidad. Por ejemplo, cuando queremos orikchikelik, hablar en secreto, eso orikchikelik, hablar en secreto no es correcto para el pueblo Pocom, menos aún para el pueblo Ekchi. En Ekchi se dice hashot. La palabra hashot, este término, cuando una persona está hablando en los oídos de otra persona, en una reunión, en una conversación, jamás se debe dar este tipo de acciones. Bien, entonces también chuch atin, también a través de la palabra podemos bromear, hacer reír a las personas a través de las palabras. Pero también, así como hay bonitas palabras que adornan a través de las bromas, también hay palabras malas, negativas. Es decir, que infunden de alguna manera la negatividad de una acción o intencionalidad. También de alguna u otra manera, la palabra nos traduce, sirve para traducir. En el idioma Erchi, como en el Pocom, en el mundo Erchi, como también en el mundo Pocom, existe la parábola. La palabra lleva también como trae también. Puede servir la misma palabra para decir una infinidad de cosas. Pero también nosotros podemos decir unas cuantas palabras, es decir, kuib o shibliatin, decimos en kuib o shibliatin. Con unas cuantas palabras yo puedo expresar mis sentimientos. Pero también a través de la palabra puedo rakok,
puedo rakbaliatin. Es decir, en castellano, podemos juzgar una acción que cause daño a otra persona. La palabra Hualnimishkuankil, decimos en Erchi. La palabra es muy importante, es muy valiosa. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos nosotros halagar, juzgar y una serie de situaciones. Pero también dentro de la palabra podemos decir en Erchi Yobang Atin. ¿Pero qué es Yobang Atin? En el idioma Erchi es calumniar. Calumniar. La palabra calumnia. Kutuk Atin. La palabra kutuk atin. En términos textuales, la palabra kutuk atin es como tirar las palabras. Sin embargo, es ser brusco en pronunciar una u otra palabra. Podemos decir en Exi también como Kwank Saatin. Kwank Saatin implica para nosotros comprometerse, estar de acuerdo en determinadas situaciones que benefician o afectan a una comunidad, a una familia. Izapratin. Izapratin es otra expresión que implica que la persona está por morir. Cuando la persona está por morir, hay una expresión que nosotros solemos escuchar o pronunciar cuando hablamos de chakrabink. La palabra chakrabink es cuando la persona está por fallecer, se está despidiendo de sus familiares, amigos o vecinos y les dice cómo deben de comportarse mientras existen en este mundo. Eso es chakrab, es una norma, es una normatividad que debe de ejercerse a través de las personas que escuchan estos sabios consejos. Nu'uk atin. La palabra nu'uk es tragar. Nu'uk atin es cuando yo me retracto de algunas cosas que he hecho o que he dicho en forma incorrecta. Entonces, es muy importante, como ya lo ha expresado Joel en su espacio, de que la palabra es tan importante para el mundo desde la cosmovisión de los pueblos originarios. De allí que todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, tenemos que aprender a respetar la palabra. La palabra vale mucho más que un documento firmado. Vale más que un documento que tenga que pasar por diferentes circunstancias para ser aprobado o no. La palabra es muy importante porque transmite lo que en realidad está sintiendo la persona desde su corazón. Desde su corazón. En este caso, cuando ya Joel extrae el origen de la palabra, cuando extrae el origen de la palabra, cuando buscamos de llegar en el documento escrito en quiché, el Popol Vuh, Pophu o Buh, ¿verdad? Es donde podemos entender que en ese documento el autor, el escritor, recogió todo lo que veía, todo lo que le contaban cuando escribió estas notas del Popol Vuh. Es una inmensa riqueza que nos permite para argumentar que nosotros somos hombres de palabra, somos personas, mejor dicho, no tanto como
en el género masculino, somos personas de palabra. La palabra es muy importante desde la cosmovisión de los pueblos mayas, desde la cultura de los pueblos originarios. Ese es uno de los valores por la cual, como ya ha mencionado, y recuerdo nuevamente a Joel, me refiero a todo lo que ha expresado, que la palabra es muy valiosa. Desde todas las perspectivas que se tengan desde el pueblo maya, la palabra es muy importante. Creo que puedo transmitir a ustedes esta explicación, esta experiencia de la palabra cuando a los ancianos se les escucha alrededor, estando alrededor de ellos, y hay que estar atentos. Y de esta manera también Popol Vuh se ha transmitido por la vía oral. Y otros muchos conocimientos se ha transmitido por la vía oral, aun cuando también existen los glifos donde también expresan el sentimiento de todos aquellos que escribieron los acontecimientos en el tiempo y en la historia. Así que, amigas y amigos, es lo que puedo compartir con ustedes acerca del término la palabra, su valor y su importancia dentro de la cultura maya. Miguel, Joel, es lo que puedo compartir con ustedes, también como para la audiencia. Adelante. Bantiosh, maestro. Bantiosh. Bien, me toca a mí ahora, en la orden de discurso, proferir algunas palabras acerca de la importancia de la palabra. Y quizá aquí está el primer punto, ¿no? Como muchas de las veces, dependiendo de la sociedad, se observa la palabra de forma distinta. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es cómo para el mundo occidental, muchas de las veces la redundancia, la doble pronunciación de las mismas ideas es verificado como algo que no está bien visto por la sociedad. Y muchas de las veces existen expresiones como, mira aquel que no sabe hablar, mira aquel que está siempre retomando las mismas ideas. Pero lo que nos olvidamos es que muchas de las veces estos actos de hablar, estas figuras literarias, estas figuras de estilo, son anáforas, son paralelismos, son repeticiones, pero todo depende de una perspectiva, todo depende de quién está observando. Si, por ejemplo, estamos en la presencia de la cultura maya, cuando nos repiten una y otra vez casi la misma idea o las mismas palabras, lo hacen no por ignorancia, pero por un acto literario muy cuidado. Y muchas de las veces nuestra perspectiva cashlana, nuestra perspectiva occidental, no nos permite observar esta realidad. Así que el primer paso para comprender el otro es comprender el idioma que el otro habla. El primer paso para comprender el otro es comprender el sentido, el significado de cada palabra. La palabra es el verbo y como tal, la palabra es acción. Y siendo acción, necesita de un movimiento, necesita de una voz, como algo que está vivo, necesita emitir sonido. Solo que ese sonido carga sentimiento. Me acuerdo de un poema de Humberto Cabal que está dedicado a las aves. Y mismo que uno no sepa cómo se llama determinada ave en el idioma quiché, es capaz de comprender a través de la entonación de la misma palabra, a través de la voz. Así cuando el gran
gran escritor Humberto Cabal decía a través de sus palabras, tucur, tucur, tucur. Lo que él estaba diciendo era búho, búho, búho. Pero alguien que no sepa ese idioma puede identificar esa misma palabra. De igual forma, alguien que no sabe eh, español, al escuchar la palabra búho, 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 puede imaginar un búho. Y eso es lo fantástico de las palabras. Manifiestan ideas, manifiestan vida. Una crítica que se debe hacer es una crítica a este mundo occidental, a este mundo castellano, que muchas de las veces, mismo desde una perspectiva de la academia, desde una perspectiva del saber, ignora la importancia de los idiomas. Así, se piensa que uno puede dedicarse al estudio de la cultura maya sin hacer un esfuerzo de aprender uno o más idiomas mayas. No es solamente aprender los jeroglíficos, que es muy importante, nos posibilita comprender, pero necesitamos también de dar valor a las culturas mayas vivientes. Y para eso, quizá el mayor reconocimiento que les pueda hacer uno es hablar su propio idioma e intentar establecer diálogos en ese idioma vivo. Porque cada vez que yo profiero una palabra, cada vez que yo menciono una palabra en un idioma maya que aún vive, yo estoy diciendo, ustedes siguen vivos. Y para cualquier cientista social, tiene que saber que para ser cientista social es necesario ser consciente y consecuente. Y solo se puede ser consciente y consecuente a través de la correcta utilización de las palabras, de los discursos, pero no solamente en nuestro idioma, pero también en los idiomas de los demás. Pues esta es mi idea que comparto con todos ustedes, oyentes, y que comparto con ustedes, mis queridos compañeros. Pues muy bien, esto es todo aquello que yo tenía para compartir con ustedes. No sé, maestro Joel, ¿alguno de ustedes quiere mencionar algo? A mí me gustaría sí establecer un diálogo con ustedes y desde ya dejo la pregunta en el aire para que cada uno de ustedes pueda contestar a la pregunta. Pero, ¿ustedes creen que verdaderamente en Guatemala am, se da la importancia que la palabra debe tener? O sea, si dentro de un planteamiento más sistemático, más estructural, se puede comprender que verdaderamente, quer en las comunidades, quer adentro de las familias, pero también dentro de la perspectiva de la política cultural, se da suficiente atención a la enseñanza de la palabra y sobre todo al orgullo de poder llevar las palabras correctas en su boca. Bien, gracias por promover el diálogo en torno a la temática. Tal vez un poco en torno a la pregunta, indagación que haces. Yo creería que actualmente son muy pocas comunidades, son muy pocas personas que todavía le dan ese valor a la palabra. Eh, Cabe resaltar que el sistema occidental nos ha, ahí sí que envuelto, se ha arraigado totalmente y mucha gente ahorita dice, por ejemplo, que la palabra no tiene ningún valor. Si no tenés un documento, no tenés una imagen, no tenés una evidencia palpable, solo tu palabra no cuenta. Entonces, y es lamentable eso, no creo yo que haya sido siempre así para los mayas, de que haya sido siempre la palabra el único valor. Tomemos en cuenta
la información tal vez recopilada durante la invasión y toda la época colonial, aún en la época quizás del establecimiento de los estados republicanos, las poblaciones indígenas todo lo resolvían por medio de la palabra, ¿sí? Entonces, los grandes guías, ajpop, que les decimos aquí, o eh, gobernantes quizás, resolvían tal vez los hechos jurídicos con palabras, pero seguramente no siempre fue así. Hubo un impacto a la cultura, al sistema cultural, que de plano dio lugar a que todo sea de una forma oral. Y entonces se le dio, digamos, mucha importancia a esa oralidad, que era lo último, lo único que podía sobrevivir. Actualmente yo no creo que tenga mucho valor esa palabra para la población, por decirlo de una manera, la población común, pero para la población o para las personas que están inmersos en el conocimiento, en el rescate de la cultura, en la promoción de la cultura de los pueblos indígenas, por supuesto que le damos valor a la palabra. Cabe resaltar tal vez esta práctica que se da en organizaciones que aún sobreviven, si bien son una imposición colonial, como las cofradías, por ejemplo. Para el caso de Comalapa voy a hablar específicamente. Quizás hay algo de compatible con las cofradías de otros municipios, pueblos, comunidades, pero me voy a referir particularmente al caso de Comalapa. Ellos hacen sus cambios de directivas, podríamos decirle así, que aquí son el alcalde, que es como el principal, luego están los mayordomos, que tal vez en la consecución de lo que menciona en el memorial de Atitlán o Anales de los Calchiqueles, los pacales mayores y los pacales menores, que son como los principales y sus ayudantes, y que bajo la lógica del cristianismo se convirtieron o los absorbieron como cofradías. Eh, Ellos en la actualidad aún le dan mucho valor a la palabra. Entonces, ellos usan un discurso, incluso ellos, algunos todavía sostienen el discurso poético, en este caso el Cachiquel, en donde van y hablan con la persona que quieran que les suceda en el cargo y lo convencen por medio de la palabra. Entonces no se firma un documento, no hay un acta que diga que hoy empieza su mandato y va a concluir para tal. Eso no cuenta aquí, para el caso de las cofradías. No es como ahora que surge una asociación con algún fin cultural, político, económico, en donde si no hay un acta que lo constituye no es válido. Pero para el caso de las cofradías, por ejemplo, todavía la palabra tiene ese valor simbólico muy profundo. Y ellos le dan mucho valor a la palabra. Entonces, una persona no puede decir, sí, voy a asumir el cargo solo porque sí, y que después mañana diga no. Entonces, es una falta de respeto y creo que no se ha dado aquí. Según entiendo, las personas que forman parte de la cofradía respetan mucho esa palabra. Entonces, de ahí la validez de la palabra. Ahora bien, quizás no siempre fue así, porque ya mencionaba el hecho del choque cultural y de todos los procesos de opresión, incluso inquisitorios que hemos afrontado, en donde se perdió quizás también la parte práctica escrita de la palabra, pero no significa que no tenga sentido la palabra. Quizás la palabra sea como también un complemento no solo de la expresión de los pensamientos, sino también de las acciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es todo, digamos, una cuestión ecológica de la humanidad. Cuando mencionaba el maestro Ramón sobre el tema de las personas que están convalecientes, dejan una palabra, dejan un consejo, un pishab, le podríamos decir aquí.
comparten sus últimos deseos, comparten sus últimas palabras antes de morir. Quizás ese es uno de los medios, pero que también acompaña acciones. Por ejemplo, aquí en Comalapa todavía se hacía la tradición de que junto a esas últimas palabras de las personas, antes de dar su último hálito de vida, pues lo acompañan con algún objeto simbólico. Es decir, deja sus pertenencias la persona, por más sencillas y quizás sin valor económico que consideremos, pero las dejan con ese valor simbólico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de las mujeres, a mí me sorprendió una vez que una anciana decía, traigan las cosas de la abuela. ¿Y cuáles eran las cosas? Pues no eran grandes herencias, eran sus recipientes de cocina que repartió a sus hijas. Y ya con eso la persona, acompañada con sus últimas palabras, se sintió en la libertad de partir, podríamos decir así, a la otra dimensión de la vida. Entonces son elementos también que van acompañando en la práctica junto a las palabras y quizás también algunos insignias, algunos presentes que acompañan esas últimas palabras. Entonces, es ahí la importancia de la palabra para los mayas. Hay ejemplos que todavía se sostienen en donde la palabra es sumamente importante. No puedo decir solamente una frase, una situación, una afirmación sin cumplirla. Entonces, creo que ese es el sentido para el ser maya de la palabra. No es solamente de hablar por hablar, como dicen algunos quizás, pues desafortunadamente se está perdiendo ese conocimiento, se está perdiendo esa lógica también. Y hoy pues nos damos cuenta cómo vivimos el caos, donde se ha elevado los niveles de delincuencia, de violencia y de muchos otros actos, digamos, que cercenan la convivencia, la interculturalidad, tal el caso que vemos recientemente aquí en Guatemala con el caso de que fue acusado posiblemente un maya Erchi de brujo y que fue quemado. Entonces, estas situaciones le dan también o nos dicen que algo está pasando ahí, que ya no se respeta esa palabra, que es más, la palabra se está utilizando ahí para tergiversar ese conocimiento ancestral, esa memoria, y se está también utilizando para dividir a la población. De ahí vemos todas las reacciones, muchos a favor, otros en contra de las situaciones que han sucedido. Entonces son situaciones que lamentablemente hemos perdido. Creo que podría decir yo en términos generales que en el territorio maya de Guatemala y quizás también parte de México, porque compartimos muchas situaciones, la palabra sí ha perdido, digamos, su valor como tal, que quizás en algún momento sí la tuvo. Muy bien, Matios Chaué, Joel. Maestro, su opinión acerca de esto y agrego ya yo otra pregunta, ya permitiendo ya una otra ronda también a Joel cuando quiera, que es la pregunta. Entonces, si hay palabras que tienen más importancia que otras palabras, entonces también hay idiomas que tienen más importancia que otros idiomas. Y si así es, hasta mismo dentro de los idiomas mayas, ¿será que unos idiomas mayas parecen tener más importancia que otros idiomas mayas? Perdóneme la provocación, ¿no? Pero esa misma provocación la puedo yo tener con gente castlana, ¿no? Y decirles, miren, a ver, está muy bien que tú hables griego o está muy bien que tú hables, por ejemplo, romaní, pero ¿tú crees que tu idioma te vale tanto como el hecho de hablar es en inglés o hablar es en francés o en español? Comprenden la idea, ¿no? O sea que muchas de las veces factores de orden político o factores de orden económico, social,
pueden también afectar la importancia de determinados idiomas, mismo que esos idiomas sean provenientes de la misma familia lingüística, ¿verdad? Entonces, por favor, acepten esto como un desafío, también en alguna medida como una pequeña provocación amistosa, ah, pero si quieren agregar también eso al debate, pues bienvenidos sean. Maestro, le doy la palabra ahorita. Gracias, Miguel. Gracias también a Joel que está haciendo soporte en cuanto al entender de la palabra en los diferentes acontecimientos, en los diferentes hechos que ocurren dentro de las comunidades de los pueblos originarios. Pero tal vez cabe aquí la pregunta de los oyentes, ¿por qué Libanuo Matin? ¿Por qué la palabra criada? Entonces Miguel ya daba una noción el por qué. Tal vez pudiéramos, ¿cómo se dice en cachiquel, Joel, la palabra criada? ¿Cómo se dice en cachiquel? Vamos a escuchar a Joel ahí para que nos comparta. Esto viene porque, para poder entender nosotros, Richepel Chukutej. ¿Me explico que es así? Pues sí, es Richabel Sukuteh o Richabel Suk. Ya, pregunto por la importancia de la palabra en cada uno de los idiomas, como orik, por ejemplo, simplemente palabra en Pojomes, es orik. Pero me preguntaba, poniéndome allí, posicionándome en el lugar del oyente, ¿por qué esta palabra? Es que la palabra es bien rica, es hermosa, es romántica también. Cuando el hombre, incluso algo que yo no agregué como parte en el primer segmento, es que los animales, como las plantas, hablan. Hay un testimonio, uno de tantos, pues, un testimonio. Por ejemplo, hay personas que sufren de risa, ¿no? Como ataques de risa, ¿no? Y entonces, una forma para curar esto, una forma de curar esto, sanar esto, precisamente porque los árboles hablan. ¿Y cómo es que hablan los árboles? ¿Y cómo es que hablan las plantas? Por ejemplo, en esta ocasión voy a poner dos ejemplos. En el primer caso, una joven mujer sufría mucho de la risa, por ataques de risa, ¿no? Y resulta de que le dieron un consejo: cuando estés en esa etapa de la risa, cuando ya de verdad ya no soportes, anda debajo de ese árbol que está ahí, porque ese árbol se ríe. Entonces, ella fue detrás alrededor del árbol y dio tantas vueltas que obviamente no fue una cuestión milagrosa, pero sí lo hizo varias veces y esta persona se curó del ataque de risa. ¿Por qué? ¿Cómo es que habla un árbol, por ejemplo? Si se los digo, deja de ser secreto, ¿verdad? Pero entonces hay ciertos ritos, hay ciertas recomendaciones que hay que seguir para que esta curación, esta sanación se pueda desarrollar o realizar. Y otro acontecimiento, esto fue reciente, ya estábamos en el inicio de esta pandemia, un señor que tenía pendientes ciertas cuestiones con una señora. Y este señor estaba organizando, ¿verdad? Le había dicho a sus hijos que llamaran a la persona, pero que nunca habían podido encontrar a la señora. Entonces hubo un momento en que él obligó a sus hijos y a terceras personas para que buscaran a la señora y que fuera a arreglar un asunto con él, que arreglaran ese asunto. El señor no es alfabeto en el mundo del castellano. No, él totalmente ignora toda esta situación. Pero le pidió y envió a sus mensajeros que le hablaran a la señora y que llegara a su casa. La señora llegó,
junto con otras personas, llegó, platicaron, conversaron muy bien. El Señor en su cama, pues compartieron. Y minutos u horas después de haberse despedido la señora y su comitiva, horas después, el Señor fallece. ¿Y cómo se entera de ello? Se comunican por teléfono, le dicen, murió, falleció en paz. ¿Cómo es de importante la palabra? Lo que expresaba anteriormente. ¿Cómo es de importante la palabra cuando se trata de poner de acuerdo, de llegar a un común acuerdo en cuanto a situaciones que hay pendientes? Y esto los hijos dan testimonio de la felicidad en la forma, en el rostro del Señor cuando murió. El reflejo en la faz de este Señor cuando muere. Entonces, la palabra realmente es importante, ¿no? Se da la palabra, se comprende a través de la palabra, sin necesidad de documentos, sin ningún documento previo. Esta persona murió feliz de la vida, en paz, en otras palabras. Entonces, eso era una forma. ¿Por qué la palabra creada? Porque a través de la palabra nosotros creamos, construimos y también destruimos. Nos destruyen aquellos con sus palabras soeces, la forma en que se nos trata. La forma en que se nos trata, eso nos destruye. Destruye, creo yo, a una u otra persona, en cualquier idioma. Pero en este caso nuestro, es así la situación. Ahora, respecto de los idiomas, ¿cuál es más importante o quién es más importante? En el caso nuestro, cuando la invasión, la conquista, el encuentro, quiérase llamarse como quiera, el que vino, el grupo de seres humanos que llegaron a Mesoamérica, impusieron simplemente su idioma. Simplemente así lo impusieron. Y de allí que se valoró como un idioma oficial a través del tiempo. Hay documentos, en este caso, por ejemplo, en el caso de los dominicos en la región de la Verapaz, ellos se habían propuesto, yo supongo que todos los religiosos se propusieron aprender los idiomas para evangelizar, cristianizar. Sin embargo, los dominicos, en este caso particular, ellos se propusieron aprender los idiomas de la región y lo aprendieron. Aún ellos hicieron adaptaciones a los idiomas según la gramática que podían implementar en el momento. Entonces, aprendieron, se desarrolló allí el idioma que tuvieron mucho más auge, como el Efchi y el Pojom, cada quien en su región. Sin embargo, hubo leyes también emitidas por el gobierno de aquella época que prohibió a toda aquella persona en cualquier sitio, en cualquier espacio, prohibir que hablen otro idioma fuera del idioma castellano como idioma español. Como idioma español. Por lo tanto, el idioma castellano quedó oficialmente como el idioma oficial, en este caso, de la República, ¿verdad? Entonces, lo interesante es tal vez tomar algunos elementos en cuanto a categorizar qué idioma es más importante o qué idioma no es importante o qué idioma debe o no debe morir, ¿verdad? Simplemente desde quienes estudian la lingüística saben que también un idioma dicen que es dinámico, como el ser humano, como las plantas, como los animales, que nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Sin embargo, en la actualidad, digo yo, la medicina está buscando de alargar la vida.
Entonces, ¿por qué nosotros no le alargamos la vida a los idiomas? ¿Por qué no buscamos estrategias para que un idioma determinado que está en esa situación de morir, pues se pueda rescatar y desarrollar? Esa es, creo yo, una forma estratégica para que los idiomas no perezcan. Pero políticamente o económicamente en la actualidad hay otros idiomas que funcionan ah, para criterios económicos y por lo tanto hay que aprender y menospreciar otros idiomas que suponen atraso, ¿verdad? Eso diría yo, Miguel y Joel, eh, respecto de los idiomas Bantios, maestro, que Bantios. hay, ¿verdad? Y ahora permíteme hacer una pregunta a los dos, ¿no? Pero esto me parece sumamente interesante, que es, si pudiésemos viajar en el tiempo, ir hasta el periodo clásico maya, podríamos estar hablando de lo que desde el punto de vista moderno de la lingüística llamamos el cholano clásico, ¿no? Ese idioma franco que era hablado por las personas de ese tiempo mismo, que las personas de ese tiempo tuviesen otros idiomas, pero se hacían comunicar de forma universal, de forma global, a través del cholano clásico. Hoy en día, personas que de culturas mayas distintas utilizan el español muchas de las veces para se poder comunicar entre sí, ¿no? Entonces, la pregunta que yo coloco aquí es, um, ¿cómo evitar esto, no? ¿Cómo evitar esto? Porque al final se está utilizando un idioma que no es local para se hacer entender dos personas locales. Me gustaría saber vuestra opinión en relación a este aspecto, ¿no? Si alguna vez ya pensaron en relación a esto, si tiene alguna propuesta, cómo si ya les pasó a ustedes eso, ¿no? De se encontraren con mayas de otras regiones de Guatemala y que hablaban otros idiomas y de alguna forma se miraron obligados a hablar en español, quizá por desconocimiento también de hablar el otro idioma, ¿no? Me gustaría saber estos aspectos. Joel, quizá te doy ahora la palabra a ti. Gracias. Gracias por la palabra y gracias por la provocación. En realidad creo que sí es interesante. Yo no sé cuál sería como podríamos decir que la norma que rigió, digamos, si retornamos al periodo clásico para los mayas, porque el cholano, eh, bueno, se ha identificado también en las escrituras que posiblemente son de este lapso de tiempo que mencionas, del periodo clásico, eh, el uso del cholano, del choltí, del chol, y que algunos mencionan que tiene mucho más vínculo con el maya yucateco. Tiene como Exacto. más conexión, sí. Pero también hay, digamos, muchos otros conectores con otros idiomas que actualmente todavía están vivos. Yo no sé cómo se estableció, digamos, que esto sea un idioma franco, si realmente fue así también, porque nos basamos en torno a lo que se descubrió, podríamos decir, en el periodo, em, lo que se va descubriendo en el periodo clásico, pero ¿qué hay previo a ese periodo, en el preclásico, y qué hay también del posclásico? Es, Está muy claro de que cuando vino, digamos, la invasión española, encontró grandes ciudades en pleno apogeo. Entonces el idioma o los idiomas mayas estaban también como descentralizados. Seguramente hay mecanismos de comunicación con los otros idiomas, otras ciudades de distinta habla, y seguramente el uso de intérpretes, y quizás también se había establecido algún idioma Franco. como franco, sí, Ujú. u oficial, como se quiera llamar.
pero tenemos referencia, por ejemplo, cómo vinieron los que acompañaban a los españoles que vinieron invadiendo toda la parte occidental de Guatemala. Venían los mexicas y los náhuatl, y ellos venían traduciendo a los españoles lo que hablaban, los idiomas que se hablaban en estas regiones. Entonces, eso nos da a entender, pues, de que sí hay conexión entre los idiomas y que había gente que también, por razones de comercio, quizás cuestiones también culturales, qué sé yo, de aspectos de conocimiento también, ¿por qué no decir también investigadores, ¿no? Del idioma que aprendieron, seguramente eran políglotas en ese momento en la región maya y que Claro, claro. Y ahí quizá, Joel, está una de las claves, ¿no? Porque había esa posibilidad, había esa apertura a manosear, al aprender varios idiomas mayas, pero también varios idiomas mesoamericanos. O sea, podría existir un estímulo y existiendo también ese estímulo, significaría que no existía una limitante, no existía un poder centralizado que prohibiese eso. Y ese fenómeno podría permitir que mucha de la gente pudiese hablar 3, 4 idiomas sin cualquier tipo de problema, ¿no? Definitivamente. Yo no me atrevería a decir de que eso fue así, que hubiera un poder centralizado o no. Todavía falta, creo, indagar en eso y quizás mucha información se ha perdido ya. Eh, pero hay algo que a mí me hace como mucho ruido. Por ejemplo, los lingüistas, bueno, los expertos en la lingüística aplicada afirman de la ecología eh, de las lenguas. Y Ujú. cuando se habla de ello, hacen una relación de cómo las lenguas van aportando conocimiento y es un proceso dinámico que también interactúa con otras lenguas, con otros idiomas, y a raíz de eso se va fortaleciendo, ¿sí? Entonces es como funciona una ecología, digamos, eh, eh, natural, digámosle así. Entonces, creo que ahí hay procesos que se dan, que definitivamente se complementan, se contribuyen, desarrollan, cambian, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando mencionabas de si hay algún idioma que se le da como mayor importancia o que se diga que sea el mejor idioma, por decirlo así en algún término, yo creería que no. Desde la cosmovisión de la cultura maya, creo que el respeto a lo diverso, a lo distinto, sí ha existido, porque sí se reconoce, digamos. Ahora bien, sí hay que tomar en cuenta lo que mencionaba también el maestro Ramón, de que con la invasión se vino y se impuso un idioma. Entonces se obligó a la población a ya no hablar su idioma, sino a hablar en el idioma castellano. Y esto fue un oficio, digamos, inicialmente digamos que un poco más desde la lógica amistosa de los frailes, de los religiosos, pero no así de la población guerrera, digamos, que vino a invadir, que lo que buscaba era el saqueo, que no le interesaba si se aprendían el idioma o no, y que ya después vieron mecanismos de conquista, digámosle así, que empezaron a quizás a ser un poco más bondadosos, por así decir, para que la gente aprendiera el idioma. También ellos aprendieron los idiomas mayas, tal el caso de los dominicos que mencionó aquí Ramón. Pero obviamente, yo creo que desde ahí surge esa lógica de que el idioma tal o el idioma X es mejor. Y eso se maneja ahora, lamentablemente, en el territorio, digamos, de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, aquí muchos padres de familia, cuando ahorita hay una ley que exige que en las comunidades indígenas se enseñe también a los estudiantes a hablar un idioma maya, o la currícula nacional base establece que debe hablarse un idioma maya, y los padres de familia se oponen. Y se oponen no porque sean conscientes de que sea algo malo o eso, sino les han metido esa idea de que el idioma indígena es inferior, de que ya no sirve, entonces se oponen.
Entonces, sí está esa lógica dentro de la población indígena. Yo nunca he visto, digamos, o nunca he escuchado reacciones o reflexiones, opiniones en torno a que haya algún idioma maya que sea como el de mayor rango, por así decirlo. Más bien, eh, es desde una lógica, digamos, occidental. Si alguien lo maneja así, digamos, que se podría llamar promotor cultural, para mí sería una cuestión lamentable, pues, porque estaría como posicionando o intentando posicionar un idioma con alguna intención y yo creo que no lo hay. Esperaría yo que no lo hubiera. Sí. Pero, bien, el maestro se está riendo. Creo que quiere agregar alguna cosa, pero nuevamente, bien, perdóneme, pero soy una persona que me encanta provocar, pero provocar en el buen sentido, de despertar el debate, ¿no? Pero una cosa que me llama la atención es, verdaderamente se está haciendo en Guatemala, desde los pueblos originarios, un esfuerzo colectivo para ayudar a salvar los idiomas que tienen menos hablantes. O por lo contrario, pues como el maestro hablaba, ¿no? Se está dejando morir esos mismos idiomas. La pregunta es abierta, cualquier uno de los dos puede Bueno, contestar, ¿no? uno de los tres. Bien, Eh, yo no voy a opinar, yo como cashlano aquí no puedo opinar, ¿no? Miguel, es que a mí me dio, ¿cómo decir? No, gracias, no, no es una cuestión de burla también, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no recuerdo con precisión en qué época del siglo pasado reciente, el siglo XX, algunos miembros de la academia, como directivos, habían propuesto había una propuesta de proponer a un idioma franco, un idioma maya que sea franco. Y al parecer, el candidato eran los tres que figuran como los cuatro que figuran como entre los, mejor dicho, entre los cuatro mayoritarios que se habla en Guatemala, hubo uno que se propuso, ¿verdad? Que es el ERCHI. Entonces, que había una propuesta que el ERCHI fuera un idioma franco, ¿verdad? Por algunas razones. Sin embargo, hubo un revuelo ahí entre la concurrencia, según cuenta, ¿verdad? De que ningún otro idioma se iba a proponer como franco para no ser dominador, ¿verdad? Entonces hubo también ese recelo de que no, pues, que todos los idiomas, sin duda alguna, pues fueran todos igual, que todos fueran igual. Sin embargo, si hubiese, digamos, esa posibilidad de que existiese un idioma franco, pues que sea el quiché, ¿verdad? Esa fue la propuesta que se escuchó en una época, ¿verdad? Cuando los que llegaban a ser autoridades, pues hacían ese tipo de estudios para los idiomas mayas. Sin embargo, ¿cuál era en sí cómo era la idea de su pregunta, Miguel? Se me escapó. Claro, maestro, con mucho gusto. Entonces le hago nuevamente la pregunta. Le preguntaba en relación a, se está haciendo todo el esfuerzo por parte de los idiomas mayas que ya están establecidos y que tienen felizmente una gran cantidad de hablantes, se está existindo desde esos mismos idiomas un esfuerzo, eh, utilicemos aquí la palabra fraterno, ¿no? Se está existiendo un esfuerzo fraterno para ayudar a los restantes idiomas mayas a aumentar en su número de hablantes. O sea, por lo contrario, hiciste un alejamiento o si hiciste, no es necesario existir también un alejamiento, puede solamente existir pues la inexistencia de cualquier acto por ayudar los restantes idiomas que, por ejemplo, son muy menos hablados a incrementar su número de hablantes. Miguel, lo que dije anteriormente cuando
un idioma tiene esa dinámica, esa naturaleza de nacer, crecer, desarrollarse y morir, pues yo creo que es lo que se maneja a nivel institucional. Eh, no creo, porque hay instituciones que son dependientes del Estado que no cuentan con los suficientes recursos financieros como para trabajar en esos aspectos, porque aunque cuando dentro de sus objetivos trazados está ese aspecto, ese elemento de rescate, promoción y desarrollo de los idiomas, muchas veces no cuentan con estos recursos económicos. Entonces se tiene que valer de otros recursos extras para trabajar, por ejemplo, en la edición de documentos, en la reproducción de documentos y todo ello. Eh, que yo sepa en este momentito, que estén trabajando para rescatar uno u otro idioma que está en riesgo de desaparecer, la verdad desconozco. Sin embargo, por ejemplo, quizá por cuestión natural, el idioma Erchi, que está, digamos, expandiéndose geográficamente, pues lo haga, pues tendrá podríamos decir, sus propias vías para lograr mantenerse vivo y expandirse. Por ejemplo, está la cuestión del comercio, que es un factor que de alguna manera beneficia al idioma, ¿verdad? Porque todo se hace en el idioma Erchi. Y también está la cuestión de la educación. El idioma que se ha tomado en el área, eh, sin importar si muchas veces es Pojom o no, si hay Pojom hablantes o no, el idioma, el docente, por ejemplo, es un Erchi. El Erchi es un tanto, yo todavía no encuentro la palabra para decir por qué el Erchi es un tanto egoísta o, si se quiere así, cauto en no aprender otro idioma, salvo aquellos que tienen interés en un idioma extranjero, como el alemán u otro, ¿no? Sin embargo, como que no le Perdón, o interesa. aquellos que también por orden familiar conviven con mayas hablantes de otros idiomas, ¿no? Que también Exacto, ocurre sí. eso. Sí, entonces, el idioma está geográficamente, está expandiéndose, está asimilando todos los idiomas que son vecinos, por ejemplo, el idioma Pocón, el idioma, el idioma Mopán, incluso me están comentando que están llegando hasta con los Itzá, más al norte de Petén. Los pocos que aún existen, ¿no? Exactamente. Y luego que también en la parte de Belice hay Mopán y, y también hay Erchi. Entonces, yo no sé, desconozco en este momentito cuánto número de hablantes hay en Belice, porque no hay un dato preciso, ¿verdad? Y se asume que hay una aproximación de casi 1 millón de hablantes en el idioma Erchi, ¿verdad? Se asume, porque en esta, ¿cómo se llama eso? En el análisis que se hizo, o Censos, en los censos. perdón, sí, en el censo que se realizó recién, no tenemos información precisa de cuántos hablantes hay en el caso del idioma Erchi, ¿verdad? Pero cada comunidad lingüística, como está dividido, digamos, en este momento, los idiomas mayas en Guatemala, tendrá su propia aproximación de hablantes, ¿verdad? Esa es la situación que yo veo en cuanto al idioma Erchi. Se está expandiendo territorialmente y en número, pues, desconozco, sino una aproximación de 1 millón de hablantes. En las últimas semanas se tiene efectuado una crítica que, a mi ver, es una crítica bastante justa en relación al mundo académico, que en gran medida esta crítica fue efectuada también debido a la muerte de Domingos Chokche. Y la crítica era lo siguiente, que muchas de las veces las academias, las universidades cashlanas, llegan a explotar el conocimiento maya. Y de alguna forma explotan y no dejan quedar nada en Guatemala. O sea, se llevan ese conocimiento tal como algunas empresas comerciales
llevan, por ejemplo, los recursos naturales, ¿no? Y una de las críticas que estaba íntimamente asociado con este aspecto era el hecho de los investigadores no dejar en sus estudios a las gentes locales o a las gentes comunitarias. Pero eso también engloba la cuestión de la palabra, la cuestión del idioma, y eso es un aspecto que es fundamental, comprenderse también, ¿no? Um, y mencionaba yo en un comentario de Facebook, en una determinada comunicación que fue efectuada por la Universidad Cachiquel, donde algunos investigadores planteaban la situación que estuvo uh, asociada también con la muerte de Domingos Chokche. Y, perdón, Domingo Chokche. Y, y en ese comentario yo añadía que me parece muy bien todas estas críticas que están siendo efectuadas al mundo extranjero por la explotación del conocimiento, pero al mismo tiempo creo que quizá también la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, como una de las caras de la cultura maya en Guatemala, pudiera de alguna forma pedir, requerir un decreto ley, solicitar un decreto ley que eh, obligatoriamente hiciese que todos los estudios efectuados en Guatemala o que participen personas guatemaltecas tenga que ser eh, eh, archivado en la Academia de Lenguas Mayas. O sea, pongo esto en términos prácticos, ¿no? Yo voy a efectuar un trabajo a Comolapa en la presencia de Joel. Joel me está ayudando uh, y yo produzco un trabajo científico. Yo creo que debería existir un decreto ley que me obligase a mí como investigador a depositar ese mismo artículo científico en forma digital para no ocupar espacio y para que no sea necesario cambiar las instalaciones de la Academia de Lenguas Mayas, pero que me obligase a mí como investigador extranjero a depositar de forma digital en la Academia de Lenguas Mayas ese mi artículo. De forma que la Academia pudiese establecer una biblioteca virtual de estudios mayas, ¿no? Y por otra parte, que la Academia a través de ese mismo documento pudiese traducirlo, y ya sabemos que es imposible traducir a todos los idiomas mayas, pero que pudiese traducirlo por lo menos a uno de los 3 o 4 idiomas mayas más hablados en Guatemala, ¿no? Porque ahí sí ganaríamos todos, tanto los científicos occidentales, que muchas de las veces compartimos gratuitamente también, como tiene que ser nuestros artículos científicos, porque están hechos con base en el conocimiento maya, entonces por eso tienen que ser compartidos de forma gratuita, pero al mismo tiempo, mismo que parte de nosotros compartirlos, muchas de las veces esos artículos no llegan a quien verdaderamente debe llegar. Y no llegan porque están escritos en inglés, está escrito en español, está escrito en portugués o francés o alemán, pero no están escritos en idiomas mayas. Y muchas de las veces existe gente capacitada dentro de la propia academia que pudiera hacer ese trabajo de traducción o por lo menos de resumen, para que los propios mayas pudiesen leer más acerca de su pasado y, claro, criticar también esos trabajos científicos, ¿no? Porque es importante también hacer notar que y muchas de las veces, cuando se produce un artículo científico, se produce desde una perspectiva occidental. No significa que tenga que ser verdaderamente la perspectiva maya, pero muchas de las veces ni siquiera hay un espacio para la crítica porque no se difunde esos trabajos muchas de las veces en Guatemala. Basta ir a la biblioteca de la Universidad San Carlos, que está completamente desactualizada, ¿no? Entonces, es necesario un esfuerzo colectivo
a nivel general para conseguirmos llegar hasta, hasta una otra realidad, ¿no? Hasta una realidad más igualitaria a nivel de conocimiento. Me gustaría saber tu opinión, Joel, en relación a esto y claro, también la opinión del maestro. Gracias. Sí, pues en realidad yo creo que hay muchas falencias, ¿no? En torno a esta situación. Y hay algo también, un aspecto que considero yo que está como privando o aparte, digamos, de lo que ya hemos abordado, de que la cultura maya se ha desvalorizado. Entonces, por tanto, también no solo, digamos, los aspectos em, tangibles, sino también los aspectos intangibles y los aspectos simbólicos, porque no valoramos, por ejemplo, los idiomas, no valoramos los conocimientos, no valoramos, no los conocemos, no nos acercamos a ellos. Y creo que todo esto responde a una lógica que se arraigó en el imaginario de toda la población, tanto mestiza como maya, en cuanto a lo que ya habíamos mencionado, de que tiene más valor el discurso, la palabra en castellano que mi idioma propio. Creo que una de esas es la lógica principal. Aparte, digamos, de la cuestión cotidiana que se manifiesta todavía, en algunos casos brutalmente, en otros casos más, tal vez más de una manera menos agresiva quizás, pero ahí está. Y me refiero en este caso al racismo, ¿no? Y hay un racismo no solamente físico, verbal, sino también epistémico. Entonces, en las universidades, por ejemplo, no se hace de menos un conocimiento, un estudio, un artículo, por más científico que sea, que provenga de las culturas mayas, de los pueblos mayas, sino se da más valor, más énfasis a los parámetros occidentales. Entonces son cuestiones que por así decir, bloqueado también todos estos procesos, además de las condiciones que afrontan las instituciones. En este caso, si hablamos de la Universidad de San Carlos, la Academia de Lenguas Mayas, ¿qué pasa con la producción de conocimiento, con la sistematización, documentación, revitalización, podríamos decir, de las culturas de los pueblos indígenas? Yo no creo que tengan porque no es cierto que no manejen presupuesto. Quizás sea mínimo comparado a otras instancias, pero sí tienen presupuesto, pero lamentablemente todo se va en la burocracia. Por ejemplo, en la Academia de Lenguas Mayas, creo que es aproximadamente el 70-75% de su presupuesto se va en administrativo, es decir, se va para los sueldos de las personas que están ahí. Y la Academia de Lenguas Mayas brilla, digamos, por su ausencia en estos temas que mencionamos, o los problemáticas que están vigentes en la actualidad. Brilla por su ausencia en el sentido de que no solo no se reflexiona en torno, no se manifiesta en torno a estos, no se posiciona, sino tampoco los aborda, tampoco em, podríamos decir, los da a conocer o los digiere. No, entonces hay cuestiones que hacen falta definitivamente y creo que hay varios aspectos. Entonces aquí no es solamente el tema de, sí, que están desfinanciadas, no tienen presupuesto, sino también no hay iniciativa de parte de la población o hay limitaciones. Yo no he visto, digamos, una directiva de esta academia que sobresalga, que haga un acuerdo, una propuesta de ley, un decreto, que haga una propuesta, porque tienen la posibilidad de hacerlo, porque son una entidad, si bien autónoma, también tienen esa posibilidad de hacerlo, pero sí, no lo han hecho. Yo creería aquí también una cuestión de falta de experiencia y que al final de cuentas esas instancias se desarrollan o se desenvuelven en base a favoritismos personales, ¿no? Llega ahí la gente que tiene cierto
podríamos decir, vinculación con los que han estado dirigiendo, con los directivos. Entonces, se le ofrece un trabajo para cierto proyecto, para cierta consultoría, y así es como se desenvuelve. Entonces, un trabajo como más estratégico en torno a la recuperación de algún idioma, no lo hay. ¿Y qué decir de la divulgación, de la revitalización, resucitación, o como se le quiera llamar, de los idiomas mayas, sobre todo los idiomas que realmente están en riesgo? Y cuando nos referimos a riesgo, no es que hay documentación al respecto, pero no se tiene la posibilidad de divulgarlo, de difundir su uso. Entonces, no hay, porque se afronta también a estas otras condiciones que mencionaba, ¿no? El racismo sobre todo, y también en las condiciones que ha implicado, digamos, esta cuestión de hacer de menos a una cultura, a un pueblo indígena. Entonces son como muchos aspectos alrededor de ello que bloquean y que al final de cuentas están contribuyendo también al deterioro de las culturas y de las lenguas de los pueblos indígenas. Perfecto, muchísimas gracias, Matías Joel. Y aquí, pues bien, atención, debemos también ser, ser críticos en esto, ¿no? No es solamente un problema de la Academia de Lenguas Mayas, es un problema sistémico a nivel internacional de este tipo de organismos que de alguna forma tienen el poder o deberían tener el poder para, para ayudar a la recuperación y a revitalización de los idiomas originarios, ¿no? Ah, un otro aspecto que aquí también es importante destacar es que, claro, hay mucha gente que también hace un trabajo, una labor fantástica dentro de la Academia de Lenguas Mayas, ¿no? Nuestra crítica es, de una forma general, que parece no existir una estrategia a medio y largo plazo que sea visible, por lo menos que sea visible, porque quizá existe, pero si efectuamos esta crítica es porque parece, a los ojos de quien no está dentro de la academia, parece que no existe una estrategia a medio y largo plazo, ¿no? Y aquí estamos todos para aportar, no estamos para restar nada, estamos aquí para aportar y en ese sentido, pues, queremos que nuestras críticas sean siempre comprendidas como críticas constructivas y si alguien alguna vez desde la Academia de Lenguas Mayas quiera refutar estas ideas, por favor, que nos contacten, que aquí hay un espacio abierto, porque la palabra criada es un espacio de diálogo y cualquier diálogo que salga de aquí es positivo porque va a estar siempre alrededor de la construcción de un futuro mejor para la cultura maya, o mejor diciendo, quizá para las culturas mayas, que sería la forma más adecuada siempre de hablar desde la perspectiva plural. Maestro, ¿alguna cosa que quiera agregar en relación a a este aspecto que yo mencionaba anteriormente de la posibilidad de se crear decretos leyes, de la posibilidad de se crear, eh, no sé, una obligatoriedad del retorno de aquello que también se lleva y se lleva mucho desde las comunidades mayas en términos de conocimiento? Así es, Miguel. Fíjese que quería hacer ese comentario porque he visto, me han compartido unos videos en donde han habido ponencias. Por ejemplo, la ponencia relacionada a los lacandones. Realmente los investigadores en general llegan a extraer toda la información que se pueda para compartirlo, si se quiere, para llevarlo a otros niveles, a otros sectores. Pero en donde menos se comparte es en las comunidades, porque es ahí donde debe de compartirse estos hallazgos, estos
estas cosas que la gente investiga, los investigadores se encuentran, que los investigadores estudian, ¿verdad? Y yo me hago la siguiente pregunta, Miguel. ¿Cuánto cree usted como extranjero, porque usted lo dice así, cuánto cree usted de porcentaje de extranjeros, investigadores, estudiosos que vienen en este caso a Guatemala y aprenden un idioma maya, porque eso en los lugares de los pueblos originarios donde hacen sus investigaciones? ¿Cuánta gente cree usted que aprende un idioma maya antes o durante su investigación? Bien, la experiencia que yo tengo, y por favor no quiero hablar mal de ningún colega, ¿no? Porque cada uno tiene su postura metodológica, pero sé que son muy pocos aquellos que verdaderamente se dan ese trabajo, ¿no? Si estamos hablando del mundo de los mesoamericanistas, y aquí, perdónenme por no solamente hablar de la realidad maya, pero de hablar también de la realidad mesoamericana, pero son muy pocos los mesoamericanistas que se dedican al aprendizaje eh, de los idiomas, ¿no? Claro que hay un grupo que, eso sí, obligatoriamente, que son los lingüistas, ¿no? Son los lingüistas, eso sí, se dedican. Pero si englobamos en este mundo de los mesoamericanistas, los historiadores de arte, los antropólogos, pues tenemos los arqueólogos, tenemos una cantidad muy, muy pequeña de personas. Pero de esa cantidad pequeña, hay una cantidad muy grande de aquellos investigadores que no traen un retorno para la comunidad. O sea, por veces estamos hablando también de un retorno económico, porque hay proyectos de investigación que cuentan con financiación y muchas de las veces esa financiación no es dividida de forma igualitaria entre todos los miembros de la investigación. A lo mejor un maya hablante que hace parte de la investigación no está recibiendo la misma cantidad de dinero del proyecto que el extranjero que está en ese mismo proyecto, ¿no? Ahora, hay también los otros casos, que son los casos en que hay un proyecto de investigación individual que no cuenta con cualquier tipo de fondos, ¿no? No cuenta con cualquier tipo de financiación. Entonces, la cuestión es, en este caso, ¿qué puede hacer este investigador que no cuenta con ningún tipo de financiación? La respuesta es sencilla. Tal como su colega, su compañero maya, que le está aportando conocimiento a través de este extranjero para después ser difundido en el mundo occidental, también debe el investigador extranjero poner su tiempo, su conocimiento al cuidado de las comunidades mayas. Así, si la comunidad maya pide que esta persona, por ejemplo, va a hacer la cosecha, esta persona debe ir a hacer la cosecha. Y da igual si no es ese el ámbito de su estudio, pero debe contribuir. Si es necesario, si es necesario esa persona, por ejemplo, ayudar a construir una casa, esa persona debe ayudar a construir una casa. De igual forma, si esa persona es requerida dentro de la comunidad para enseñar inglés, francés, portugués, español, el idioma que sea occidental que ese investigador maneja, debe hacerlo, ¿no? Debe existir siempre una igualdad de circunstancias, siempre, siempre. Cuando existe el factor económico, pues debe ser repartido de igual forma. Y cuando no lo existe, de igual forma debe ser efectuado un trabajo colectivo de ambas las partes, ¿no? Aquí quizá debemos añadir que para los oyentes siempre es importante, los oyentes también lo saben, ¿no? Um, este esfuerzo colectivo que estamos efectuando en este momento, los tres que estamos aquí, cada uno está en situaciones igualitarias, ¿no? O sea, cada uno de nosotros estamos aportando nuestro tiempo sin recibir nada de financiación y sin efectuar ningún tipo de, de monetización
de este espacio cultural y lo estamos haciendo porque creemos que es necesario hacerlo, ¿no? Y de alguna forma, contando también con el maestro que se dedica al mundo de la lingüística, los tres que estamos aquí somos cientistas sociales. ¿Mm? Somos cientistas sociales. Entonces sabemos que el hecho de sermos cientistas sociales eh, nos obliga, a un comprometimiento con toda la sociedad, sea ella occidental o maya, pero nos obliga a hacer un esfuerzo colectivo, muchas de las veces de autosacrificio, para llevar adelante lo que es necesario ser llevado adelante. Y no nos basta criticar que la Academia de Lenguas Mayas no nos da un espacio, o sea, y cuando hablo de forma plural, digo a las personas que tienen esta idea que se debe de alguna forma hablar de la cultura maya en instituciones y el mecanismo, la arma que tenemos en nuestras manos para combatir esto es efectuarnos lo que estamos efectuando en este momento, ¿no? O sea, desde el punto de vista de nuestros corazones, que ha nacido desde nuestros corazones, es esta idea de debemos compartir, debemos cambiar la realidad, mismo que no existe el dinero, porque el dinero, si no existe, pues es lamentable que no exista, pero no es necesario para que las cosas cambien. Las cosas pueden cambiar solamente con las ganas y con la voluntad, ¿no? Esto es más o menos, maestro. Perdóneme que no le tenga dado pues los números exactos del percentual, pero eso no lo sé. Sé de una forma global que esto pasa de esta forma, ¿no? No hay Y cuidado, Miguel, porque esos datos no se tienen así al azar, obviamente, sino que tendría que ser a conciencia de cada investigador, ¿verdad? Porque obviamente presenta su proyecto, ya sea para optar a un grado académico o por alguna otra circunstancia, de verdad. Si tiene patrocinadores, pues debería de tomar en cuenta varios aspectos, como dejar un ejemplar de su trabajo de investigación en la comunidad o cualquier otro sitio que sea acceso, que tenga el público acceso a esta información, porque eso es muy importante, porque hay mucha información que nosotros es extraída y nosotros no conocemos. Y si no visitamos una una comunidad, librería sí, y no tenemos curiosidad qué dice, pues no sabemos nada. Es lo claro, que le ocurrió a una persona que en el libro pues estaba toda la vida de ella, toda la información que habían recabado y le preguntaron que si sabía de ese libro, ella dijo que no, pero que ahí hablaban de ella, ¿no? claro. De esta persona. Pero Entonces, eso nos pasa a todos muchas claro, veces. pero al mismo tiempo también es importante este esfuerzo que estamos intentando hacer, ¿no? Porque muchas de las veces no es solamente existir un libro, ¿no? Es que el libro conlleva un esfuerzo que muchas de las veces ni toda la gente se puede dar al lujo de hacer. ¿Por qué? Porque por veces el costo de los libros, y sobre todo en Guatemala, es un costo muy elevado Ujú. y la gente no tiene un acceso a esa cuestión de ese dinero para se poder comprar, porque muchas de las veces el equivalente a un libro por veces puede significar hasta un mes de alimentación en una familia, no de una persona, pero sí de 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, hoy en día existen plataformas, hoy en día existen espacios, tal como este, donde de una forma oral se puede exponer. Ahora bien, los oyentes que nos están oyendo pueden estar también criticando este esfuerzo que estamos haciendo y pueden decir, pues muy bien, pero correcto, pero a ver, Joel, maestro, Miguel, este esfuerzo que ustedes están haciendo es pues muy bonito, pero también es necesario que la gente tenga internet para les escuchar, ¿no? Entonces, por ese Ujú. motivo también, una de las cosas que va a existir con esta plataforma es que vamos a intentar hacer con que este audio que aquí tenemos en la plataforma YouTube sea de alguna forma reducido en términos de su extensión en tamaño para que pueda ser difundido entre grupos de WhatsApp, así por,
aquellos que tienen algún tipo de recargas de WhatsApp pueden, sin gastar mucho del recurso contratado, pueden difundir, ¿no? Eso también es una de las cosas que de alguna forma está en este esfuerzo nuestro de llevar hasta más gente. Pero también estimulamos a los oyentes que sean participativos. Si usted tiene internet y sabe de los vecinos que no tienen internet y sabe que este material que aquí de alguna forma estamos presentando puede ser válido para la comunidad, haga también usted ese esfuerzo comunitario de compartir, ¿no? Comparta también. Ponga en altavoz, ¿no? Llame la gente de la comunidad para escuchar, ¿no? Es una vez a la semana, pueden organizar un convivio a lo largo del día para nos escuchar. Bien, nos acercamos a la parte final de este programa y me gustaría pues distribuir en más o menos unos 30 segundos, un minuto a cada uno de ustedes, pues primeramente agradecer a ambos, ¿no? Que tengo confiado en mí para este proyecto y que sean miembros activos de este proyecto, ¿no? Y me gustaría sobre todo pedirles que se puedan manifestar y que permitan que vuestros corazones en estos breves segundos también se puedan manifestar ah, en el idioma que quieran, ¿no? Y esto es como el gran Humberto Acabal decía, por ver, hay cosas que no tienen que ser traducidas, solamente tienen que ser sentidas, ¿no? Entonces, por favor, en el idioma que quieran, que puedan expresar vuestras reflexiones finales en relación a este programa. Desde ya, de mi parte, yo termino. Bantiosh, Maltiosh, Matiosh, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Maestro, Joel, quien quiera, por favor, adelante. Bantush ere kwaskwitsin shoerabi chirik indaqak angelain ut sho serak bayak chirish li atin pejan mare la este yechak le ratin renaqlaot qanusiarin ut naruach na keshkaushla kuna keselo chirish lishkonkilal lishloqal liqatinobal okanak Bantush ere. Gracias a la audiencia, pues cualquier aporte que tengan sobre la importancia de la palabra en general, pero particularmente la palabra desde la cultura de los pueblos originarios es de suma importancia y, y de un valor cualitativo. Así que gracias por su audiencia. Nos sintonizamos en otra oportunidad. Bantiosh. Bien, gracias. Pues creo que hay muchos temas pendientes y seguir también dialogando en torno a esto. Y como bien mencionaba maestro Miguel, pues en realidad no estamos quizás queriendo asumir responsabilidades o criticar, sino más bien generar ese diálogo, esa discusión, ese análisis. Y ese es el sentido, ¿no? de este programa, Nuestra Primera Palabra. Pues sin más, pues agradecerles a los que nos escuchen. Matiosh Manchagani Gachibe y Shoyobech Chupan Kunchik Ramaj. La palabra crea, con la presentación de Edwin Joel Simons, Ramón Kuhn y Miguel Pimienta Silva. Edición y sonoplastia de Miguel Pimienta Silva. La palabra creada, el podcast que busca el diálogo, la crítica y el análisis profundo del proceso civilizacional maya de ayer y hoy. En cada emisión un nuevo tema y nuevos invitados.